dándole gracias al Señor por este nuevo día, por un testimonio más de vida que hoy el Señor permite que uno de sus ungidos venga a darlo. Al pastor Jorge de la Cruz. Hoy tenemos al pastor Jorge de la Cruz como anfitrión de esta su emisora Bellavista Estéreo. Preste atención, tenga los oídos bien abiertos, porque el Espíritu de Dios ya está en este lugar. Ya Él está aquí desde antes de que nosotros nos hemos reunido, ya Él está aquí para glorificarse. Saludo a todos los oyentes que se encuentran en sintonía, los que empiezan a sintonizarse. Un saludo a Banderas de Victoria, al pastor Edgar España, a la pastora Sandra Charly, a la pastora Davis Palomino, al pastor Jesús. Un saludo a la pastora Merly Benavides, a la Iglesia Cristiana Tabernáculo del Espíritu Santo. Un saludo, bendiciones a todos los ministros, a todos los salmistas, evangelistas, predicadores. Un saludo a la Iglesia Monte de Jezzirín, al pastor Evelio. También le damos un saludo, un abrazo, cielos abiertos, al pastor Víctor Pachón. También lo bendecimos. Y a todos los que se encuentran en sintonía, a la hermana Cielo allá en Santa Marta, un abrazo, un saludo en el nombre poderoso de Jesús. Y comenzamos con este testimonio. Hoy tengo el placer, el gusto de presentar al pastor Jorge de la Cruz, que me estuvo pastoreando en un tiempo bastante larguito, siempre como 6 años, 7 años, pastor. 6, 7 años más o menos. Estuve en Tabernáculo, la iglesia donde pues fue esta enseñanza, ese aprendizaje, porque una vez recuerdo que me dijo que yo era un diamante en bruto y yo me ofendí, yo no entendí, ya, porque yo me sentí, entonces yo soy un bruto. Ya, después él me explicó, no sé si él recuerda eso, eso fue en el barrio El Bosque, y fue de crecimiento, fue de enseñanza, esos tiempos, de verdad que fueron tiempos. Son tiempos inolvidables. Pastor, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, gracias a todos por esta invitación, a esta amable audiencia, a la emisora Bellavista Estéreo, la 103.6, a una inspiración de Dios, al pastor Jairo, al hermano pastor Eric de Lima. Gracias por esta invitación y bueno, aquí estamos dispuestos y disponibles para aportar un granito de arena con nuestro testimonio a toda la radio audiencia y a todos los que nos escuchan por las redes sociales. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, sé que son muchos los testimonios que tú tienes, pastor. Como siempre lo he dicho aquí, siempre al que le hago esta invitación, que sea el Señor hablando y colocando en el corazón el testimonio. No me gusta de pronto escucharlos, y aunque conozco a la mayoría que he invitado acá, me he sorprendido de personas que son amigos, hermanos de la fe, pero de repente dan testimonios que yo no sabía, y eso es lo lindo, que cada día uno ve la gloria de Dios. ¿Qué tienes para traernos hoy, pastor Jorge? Bueno, primero que todo, mi nombre es Jorge Luis de la Cruz Sánchez. Nací en Santa Marta en el año 1969, un año después que el Unión Magdalena ganó su primera estrella. Fui unionista hasta el año 79, en el año 80 me pasé para el Junior y de ahí nunca más. Bueno, a diferencia de muchos otros, mi infancia fue buena. Una infancia en lo normal, nací en un hogar no con riqueza, pero sí con lo necesario. Nací en un hogar que mi papá era ingeniero químico. En esa época a los ingenieros químicos se les decía el doctor de la Cruz, le decían. Él era de la Universidad de Antioquia, ingeniero químico.
Mi mamá era una comerciante, ama de casa. Ella siempre vivía en actividad, comprando, como el hermano Eric, comprando ropa, vendiendo ropa. En el comercio. Sí, en el comercio. Y era una mujer emprendedora, que va para adelante. Siempre vivimos en casas grandes, porque mi mamá nació en cuna de oro. Su familia sí era de dinero, la familia de mi papá no. Y ella siempre se acostumbró a vivir en buenas casas. Nos dio una buena infancia, donde íbamos de vacaciones al pueblo, donde los abuelos, donde los tíos, habían tíos con fincas, y era algo hermoso para nosotros cuando llegaban las vacaciones irnos para allá. Pero bueno, empezamos a crecer y empezamos a ver cosas que no estaban bien. Mi papá era alcohólico, pero de un alcohólico el cual le ponían una botella de ron y una mujer desnuda, y él cogía la botella de ron. Tremendo. Nunca le faltó el respeto a mi mamá por ese lado, pero eso llevó a que mi mamá le pegaba a mi papá, de la impotencia de verlo cómo llegaba él vuelto nada, borracho. Borracho le pegaba. Mi mamá le pegaba a él. Borracho. Borracho y bonizano. Porque a la mujer le daba impotencia verlo así, destruyéndose, y cómo se gastaba el dinero. Pero aún en medio que él podía llegar sin un peso, él solucionaba. Y nunca nos faltó el alimento. Nunca nos acostamos sin comer. Eso es una bendición por ese lado, en el sentido de que allá nunca nos faltó nada, especialmente el alimento. Pronto no teníamos lujos. Le hizo una casa hermosa en Santa Marta a mi mamá, una mansión prácticamente, que después la perdieron, la malvendieron, y fue cuando nos mudamos para Barranquilla. Pero bueno, quiero decirle algo a los padres. Nuestros hijos son los que más sufren cuando hay problemas en el hogar, cuando no se edifica bien la casa. Mi mamá, yo fui ratero, pero un ratero de que en las empresas donde trabajé robaba, y nadie se dio cuenta nunca me pillaron. Ya, no era ratero de estar en la calle con un revólver, con un cuchillo, no, era ratero de que en las empresas robaba de una manera que... Lo que le llaman la famosa barba. ¿Y por qué empecé en ese hecho directivo? Porque a los 6 años mi mamá me mandaba a que le hurgara los bolsillos a mi papá cuando llegaba borracho, y entonces yo sacaba lo que mi papá traía y se lo llevaba a mi mamá. Pero cuando fui creciendo un poco más, ya le cogía a mi papá, pero no le llevaba todo completo a mi mamá. Ya le mollaba todo. Algo en el camino me cogía. Y entonces empecé que llegaban las tías, y las tías dejaban sus bolsos en el cuarto, y como la casa era grandiosísima, ellas se iban para una terraza a hablar o para el patio, y yo allá les daba raqueta. A todas les di raqueta, todo el que llegó a la casa le di raqueta. Entonces allí empecé eso. Claro. Lo otro, que a causa de esos pleitos que habían por el alcoholismo de mi papá, se creó en mí una fortaleza. Yo decía que yo nunca me iba a casar, porque yo no iba a permitir que una mujer me pegara. Entonces eso crea una fortaleza en los niños. No, hombre, casarme para andar en estos pleitos que andan mi papá y mi mamá, yo mejor no me caso. Por eso demoré mucho en casarme. Me casé porque fui libre en un encuentro en la iglesia ya años después, teniendo 38 años, fue que me vine a casar. Amén. Tremendo, llegando casi a los 40. Sí, pude ser libre de ese temor al matrimonio. Entonces, mi hogar, digamos,
no fue disfuncional porque mi papá y mi mamá nunca se separaron. Mi mamá a veces en un acto de rabia cogía su maleta, cogía su ropa, me voy, pero cuando llegaba a la puerta decía no me voy por mis peladitos, y se devolvía. Pero había mucho pleito, mucha contienda. Siendo un niño fui abusado sexualmente por un primo en la casa de mis padres y nadie se dio cuenta. Tremendo. Y eso me marcó. Por un buen tiempo me marcó al punto que tuve un odio hacia esa persona. Lo hizo como 2 veces. Y esa cuestión me llevó a tener un odio hacia los homosexuales. Sí, tuve odio hacia los homosexuales. No me gustaba porque eran depravados, eran malos. Pero ese acto, después fui abusado de 10 años por el primo y a los 11 por una mujer que vivía en mi casa. En la casa trabajaba para mi mamá y mi mamá me acostaba en el cuarto donde ella dormía con su hijito. Pero esa señora a las 11 de la noche se me pasaba para la cama y empezaba a violarme, a abusar sexualmente de mí. Eso creó una fortaleza en mí. Me volví adicto a la pornografía. Empezaron el tiempo de las revistas pornográficas y empezaron los primos míos, porque allá en la casa mi mamá siempre metía pensionados y llegaban, ellos eran mayorcitos y llevaban y compraban las revistas pornográficas y uno las veía y empecé una adicción a la masturbación. Cuando teníamos 13 años nos llevaban a los pueblos y entonces los primos nos llevaban a coger burra para que nos desarrolláramos. A los 16 años me llevaron los tíos a los prostíbulos. Tremendo, para que nos desarrolláramos. Y eso creó una fortaleza en mí, en la parte sexual, de que yo me volví adicto al sexo. Allá las muchachas que mi mamá metía a trabajar, todas las correteaban, todas. Y eso nos llevó a vivir una depravada sexualmente, digamos. Mire, yo terminé, antes de llegar a los pies de Cristo, encerrándome con 3 prostitutas haciendo sexo y poniéndolas a hacer sexo. Porque era una mente que ya estaba cautiva en eso. Cuando nosotros, fui adicto a la masturbación. Tenía un espíritu de lascivia, no podía ver una escoba con falda porque ya enseguida iba a masturbarme. Llegué a los pies de Cristo y duré 4 años para poder soltar eso. Fue algo terrible, tremendo, porque no es fácil salir de un infierno de eso. Bueno, pasado el tiempo, esas cosas de las violaciones me llevaron a decir que Dios no existía. Yo decía, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando me violaron? ¿Dónde estaba Dios cuando abusaron de mí? Y yo decía que Él no existía. A los 15 años y empecé a probar el alcohol, cumpliéndose la palabra que dice que la maldición de los padres nos alcanzará. Desde la 3ª hasta la 4ª generación. Hasta la 4ª generación. Porque yo me acuerdo que yo lloraba cuando era un niño, que mi papá llevaba borracho y mis amigos se reían de ver el estado en que él estaba. Y yo lloraba y yo decía, yo no voy a ser como él, yo no voy a ser como él. Y yo terminé peor que él. Tremendo. Porque mi papá solamente fue el trago, nosotros fue el trago, la droga, las mujeres, prostitutas, todo lo que viniera. Frutti había ahí. Sí. Entonces ahí se cumplió la palabra, se multiplicará, o sea, haremos cosas peores que las que hicieron nuestros padres. Exactamente. Gloria a Dios por aquellos que cambiaron la historia, que no fue así. Amén. Ya, que fueron diferentes a los que fue sus padres, pero en mí sí se cumplió esa maldición.
nací en una familia violenta, donde hubo muertos, donde mi abuelo mató a unas personas y cayó una maldición sobre la familia, donde le iban a matar un nieto a causa de esa maldición. Y empezaron a haber muerte y la gente en la familia vivía armada, vivían en problemas, Eso fue tremendo. Mi abuelo lloraba cada vez que se acordaba de eso porque fue una maldición, una brujería que les echaron. Pero el primero que llegó a los pies de Cristo rompió esa maldición. Ahí donde te iba yo a preguntar, bueno, ¿llega tu familia, alguien de tu familia llega a los pies de Cristo o alguien te invita? El mismo que me abusó fue el primero que llegó. Tremendo, ¿eh? Fue el primero que llegó y después llegaron otros tíos, llegaron unos familiares. Empezaron a llegar mis hermanas de la casa y bueno. Pero esa persona que abusa de ti, pastor, la relación con el tiempo... Sí. No, era buena y él nunca demostró en la familia que él era homosexual. Tomábamos y todo y nunca lo mostró, pero nosotros sabíamos que era. Ya. Y bueno, la cuestión está en que a pesar de haber nacido, no con riqueza, pero sí en una comodidad donde no faltó nada, habían problemas y habían cosas que nos marcaron. Individualmente a cada miembro de mi familia lo marcó, a mis hermanas los marcó algo, a mi hermano le marcó algo y a mí me marcó algo. Afortunadamente el primero que llegó a los pies de Cristo, empezaron a llegar el resto. Hoy la mitad de la familia creo que es cristiana. Sí, otros son numerosa. Sí, otros son católicos, de parte de mi mamá. Porque nosotros más que todos fuimos inclinados a la familia de parte de mi mamá. Y la mitad de la familia de parte de mi mamá conoció de Cristo, o otras todavía falta por conocer. Otras son católicos, igual conocen de Cristo, a su manera. Exacto. Ya. Y yo decía, no, yo no creo en ese Dios que hablan, yo no creo en eso. Yo soy ateo, lo decía abiertamente. Pero Dios me perseguía, ¿sabes? Porque recuerdo cuando en la casa donde vivíamos en Santa Marta, que estaba construyendo mi papá, había un patio, un solar grande, que allí después construyeron como 7 casas grandes. Y mientras eso estaba, ahí había un señor que cuidándolo y sembraba auyama. Y nos invitaba a las 6 de la tarde a comer auyama, arroz de auyama. Tenía como 6 hijos, de esos cristianos que no se, en esa época no se cuidaban y tenían bastante pelado. Y entonces nos invitaban a hacer un culto allá de ellos. Y yo iba con mi hermana mayor, ahí íbamos allá al culto, pero íbamos más que todo por el arroz de auyama. Y bueno, y cantaban los coritos y tal. Después había un amiguito que teníamos en la cuadra que también los papás tenían iglesia. Y nosotros lo buscamos a él, era porque él era el que tenía el balón y era el malo del equipo y lo poníamos a jugar. Bueno, y nos invitaba a la iglesia y nosotros íbamos, pero íbamos más que todo con el perrateo. Sí. Yo me volví, ofensivo ante Dios porque nosotros íbamos a las campañas que hacían en el estadio de béisbol de Santa Marta. Hacían unas campañas inmensas. Y nosotros íbamos a perratearnos las campañas. Nos tirábamos y empezábamos a convulsionar como si tuviéramos un espíritu inmundo. Y entonces nos pullaban y nos sacaban cuando nos reíamos y nos sacaban de ahí. Tremendo. Entonces yo decía, no, yo no creo en ese Dios. Tuvo que pasar algo poderoso. En el año 1993, mi mamá me dice, las cosas están malas, ¿por qué no te vas a trabajar con el esposo de tu prima en el barco? El muchacho tenía un barco que viajaba de Bahía Portete a Aruba. Y bueno, yo dije, bueno, será. Porque yo siempre le hacía caso a mi mamá en medio de mi desobediencia. Y me fui para ese barco. ¿Qué edad tenías cuando eso, pastor? 23 años. Y empecé a viajar.
íbamos los sábados, íbamos y regresábamos. Pero en un viaje de eso, se encalló el barco. Encallarse es como si queda un carro atollado. Quedamos arriba de una piedra, el barco se quería voltear. En el mar. En el mar, y tuvieron que montarse y botar toda la mercancía que estaba en el techo para que el barco se enderezara. Las olas golpeaban fuerte. Yo recuerdo que a mí me dicen, pero ya se ve la orilla. Y yo salgo, pero salgo de aquel lado donde no se ve orilla, sino puro mar. Y yo empecé a llorar. Ay, Dios mío, nos morimos, era así, ¿no? Pero ya como a las 6 de la mañana salgo del otro lado y sí veo la orilla. Lejos, pero se veía. Estábamos en Punta Gallina, en toda la punta de Colombia. Allí hay puras lanchas de narcotraficantes, puros hombres con unos armamentos terribles. Y entonces ellos fueron los que nos ayudaron a sacar. Pero mientras eso, el hijo del jefe que iba en el barco me dice, vete con el equipo de comunicación para la orilla y espera allá a mi papá, que ya ellos vienen en camino. Y yo me voy, me monto en una lancha, y en la lancha tenía un tremendo hueco, iba con 2 marineros, y ellos empiezan a remar, y yo a sacar agua, y saque agua, y ellos remando. Llegamos en un momento en que quedamos en un punto intermedio entre el barco y la orilla, quedamos como en la mitad, dando vueltas, entonces ni para adelante ni para atrás. Yo me desesperé, pero yo decía, no, ya estamos cerca de la orilla. Yo fui buen nadador, nací en Santa Marta y aprendí a nadar. Y no le tenía miedo al mar. Y me tiré. Me tiré y empiezo a nadar. Y eso estaba lejos. Tremendo. Una cosa es nadar en el mar y otra cosa es nadar en alta mar. Las olas, yo empezaba a nadar como perrito y me quedaba sin fuerza. Y ya yo veía... Cuando tú te tiras, Pastor, la gente que estaba ahí, me imagino que se impresionó. No, y como yo dije, eso está cerca. Y como había visto cómo unos que salieron de la orilla se iban a recoger el cigarrillo que nosotros habíamos tirado. Y con una mano llevaban la paca de cigarrillo y con la otra la daban. Tremendo. Y llegaban a la orilla. Ya. Y yo dije, si ellos lo hicieron, yo lo puedo hacer, y estamos cerca, ya yo me veía más cerca, pero realmente estábamos lejos. Y empecé a nadar, me quedé sin fuerza. Cuando ya yo empiezo a tragar agua salada de esa, el ateo, el que decía que es ateo, gritó, ¡ay, Dios mío, ayúdame! Y de pronto me veo el agua en el pecho. Yo no podía, mis pies no tocaban tierra. Pero cuando grito, ¡ay, Dios mío, ayúdame!, el agua me llega al pecho. Y yo, como pude, llegué hasta la orilla y me tiré así, viendo el firmamento, viendo el sol, y dije, hey, este man como que sí existe. Y entonces dije, no, ya yo no soy ateo, el man existe. El man uno lo llama, lo invoca y viene. Entonces yo dije, no, ya yo no soy ateo. Pero veía como ese Dios lejano que uno llama solamente en los momentos difíciles, como lo llaman muchos que dicen creer en Dios, pero realmente solamente lo buscan cuando tienen el agua en el cuello. Exacto. Entonces, yo decía, bueno, ya yo no soy ateo. Y mira, me perseguía tanto Cristo, que antes de eso de ir al barco, en la universidad, un amigo que era parrandero conmigo, empezó a llevarme a las cruzadas, a recibir palabra los sábados. El problema era que recibíamos palabra y cuando terminaba, porque era de 4 a 6, enseguida nos íbamos para la troja. O sea, las 2 horas se iban, porque lo que hacíamos acá en 2 horas lo perdíamos allá en la troja. Entonces... Esa es la paciencia que tiene el Señor con su oiga, pueblo. tremendo, tremendo. En el año 98, que ya la familia empezó a convertirse, y mi mamá empieza ya se convierte. En mi casa los primeros que se convirtieron fueron mi mamá y mis 2 hermanas. Y mi mamá empezó a invitarme. Ay, mi hijo, acompáñame. Y decía, bueno. Y yo iba con ella.
pero iba y cuando salíamos del culto me iba a tomar cerveza. Que el Día de las Madres, bueno, vamos, tuve experiencia ahí que un día me pusieron, le dijeron al que está al lado, póngale la mano del hombro. Me puso la mano del hombro un varón que tenía al lado, yo sentía una candela. Yo decía, trataba de decir que me quitara la mano, pero no podía. Y empecé a llorar. Entonces yo, a raíz de esa experiencia, empecé a discipularme. Me discipuló un varón, un tremendo varón, el pastor Juan Casimiro, en la iglesia, bueno, ahora entonces ese varón me llamaba los viernes, recordándome, mira, mañana es sábado, bueno, listo. Pero mi mamá empezó a regar en el pueblo de que yo era cristiano. Y un día llego yo al pueblo y me dicen, ya, ahora querés aleluya, querés. Para aleluya ni que nada, tírame una fría para que veas. Y empecé otra vez a tomar. Y allí me llamaron, cuando ya regreso al pueblo, me llama el varón para decirme del discipulado y le salí con grosería. Le dije, no me llame más, no me llame, ya yo no voy más para allá. Y allí toqué fondo. 4 años y medio donde toqué fondo. Allí donde te decía yo, en la 8 con 45 arriba. Por donde veníamos. Allí pasaba yo comprando droga. Tremendo. No fui marihuanero porque nunca me gustó la marihuana, lo mío fue la cocaína. Pero llegué a estados donde me reventaba la nariz, botaba sangre, el alcoholismo, tomaba jueves, viernes, sábado, domingo y lunes si caía festivo. Trabajé en buena empresa, trabajé en Bavaria, robaba bastante. La plata llegaba con esta mano y se iba con la otra. Me metía con 2 prostitutas. Llegaba limpio a la casa, mi papá tenía que pagarme el taxi. Mis papás sufrían. Y la palabrita preferida de mí era problema mío. No, que mira, que esto, que tú, problema mío. Pero el problema mío le estaba haciendo daño a mis padres. Ellos se trasnochaban. Ya ellos habían llegado a los pies de Cristo, porque aún mi papá ya había dejado el alcoholismo y había llegado a los pies de Cristo. Pero esa vida que yo llevaba les estaba partiendo el corazón. Exacto. Fueron 4 años y medio donde, como les digo, fue un desorden total. Mi vida era un desorden total. Pero en medio de mi desorden yo decía, yo no me voy a casar, yo no le voy a dar mala vida a la hija ajena. Porque me gusta mucho esto y esto no lo voy a dejar. Entonces yo no voy a poner a pasar trabajo a la hija ajena como mi mamá pasó trabajo con mi papá, por su alcoholismo. Entonces nunca me casé, nunca tuve una relación seria. Cuando la veía que la querían tomar seria, yo mismo sacudía el polvo de mis pies. Cuando querían atraparme las muchachonas, las novias, no, yo decía, no, yo no quiero nada serio. Y pasó algo, me dejaron sin trabajo. Salí un día a una fiesta de un grado de un primo y a la 1 de la tarde me dije, me voy a acostar porque tengo que trabajar. Pero no cogí para la casa y terminé donde las niñas malas. A las 6 de la mañana fue que salí de ahí, llamé a un amigo para que me hiciera la tapa, no pudo hacerla. Total, me descubrieron en lo que andaba. Pero el jefe de venta era muy amigo mío y me pidió el favor que le pasara la carta para no tener que votarme, para que tuviera las puertas abiertas. Bueno, así fue. Lo hice de esa manera, renuncié. Cuando me da la liquidación el 27 de diciembre del 2003, la última pea con droga, borrachera con droga, que me tomo, entré a mi cuarto.
y me quería suicidar. Una voz me decía, mátate, tú no sirves, eres un fracasado, no vales nada. ¿Para qué sigues viviendo? Mira la edad que tienes, ni te has casado, ni tienes un futuro, ni tienes nada. Y yo empecé a creer todas esas mentiras del diablo. Yo me encerré en mi cuarto, solamente salía a comer, a bañarme, y otra vez me encerraba. Mis hermanas, que en un tiempo me fastidiaron con su predicación, recuerdo que en un cumpleaños me regalaron una Biblia y yo se las tiré. Y ellas se callaron. Y yo decía, gloria a Dios, ya las aleluyas se callaron. Pero ellas estaban orando. Amén. Entonces yo le echaba las culpas a ellas, en mi ignorancia. Yo decía, por culpa de ustedes me botaron del trabajo por estar ustedes orando. Y ellas decidieron callar y seguir orando. Ella decía, una me decía, yo no entraba a tu cuarto, porque ahí, cuando tú abrías esa puerta, se veía una demoniera que había ahí. Y nosotros nos pusimos a orar. Y fue una lucha, fueron 4 días de lucha donde eso me decía que me matara, metí pastillas, me tomé un poco de pastillas. Yo le digo, bueno, gloria a Dios que estaban pasadas, ninguna me hizo daño. Metí un cuchillo, no tuve fuerza para cortarme. Y pensaba una y mil maneras de matarme, pero no me daba. De pronto, un 1 de enero o 2 de enero, yo escucho una voz que me dice, así como el diablo me estaba hablando, que me matara, también esa voz me dice, ves donde te llevó tu mamá un día. Y dije, bueno, eran cosas mías, bueno. Fui y salí y le dije a mi mamá, llévame a la iglesia donde tú me llevaste un día. En mi familia ya había una prima que era pastora, y prácticamente toda mi familia iba allá. Pero yo decía que yo allá no iba a ir porque ellos, por culpa de ellos, me votaron, por ellos estar orando. Exacto. Y yo dije, no quiero saber, además que los servicios lo hacían domingo en la tarde. Y yo decía, por encima de Junior, no, voy a dejarme ver un partido de Junior a las 4 por ir a una iglesia. No, yo mejor voy en la mañana. Y fui, le dije a mi mamá la noticia, bueno, llévame. Ella se, Iglesia El Camino, del pastor Iván Castro, esa era la iglesia. Entonces ella me lleva a la iglesia El Camino. Cuando abren las puertas de esa iglesia, no sé qué pasó en mi vida. Yo empecé a llorar. Quebrantamiento. Yo digo, lloré hasta la propaganda. Las 2 horas largas que duramos ahí fue llorar. Y tomé una decisión. Porque la primera vez que estuve ahí, miren cómo me engañó el enemigo. El enemigo me decía, allá hacían un tubo, tenían un tubo así largo, y estaban haciendo pro templo, y según los millones que iban entrando tiraban arena, y pasaban las canastas, porque es una iglesia que hace 3 servicios de 1000 personas, y pasaban esas canastas con dinero, pero el diablo me decía, eso se lo roban, y yo lo creí. Y veía hermanos con problemas aquí, con problemas allá, discutiendo y esto. Y yo decía, hombre, aquí no hay un poco hipócrita. Yo mejor me voy de aquí. Yo puedo solo. Y yo puedo solo, güey, que cuando yo me retiré de ahí solamente duró 1 mes sin tomar. Y ahí fue donde empecé a tomar por 4 años largos hasta tocar fondo. Y cuando regreso, que Dios me quebranta, pero me muestra su amor, tomo una decisión. Y me voy a poner como los caballos, una careta aquí, mirando al autor y consumador de la fe. No le voy a prestar atención que si estos tienen problemas, si estos pelearon, mi mirada está en Cristo, no en el hombre. Y empecé a hacerlo así, a caminar de esa manera, sin estar pendiente de qué decían, qué hacían, qué... No, eso no. Yo lo único que quería era conocer a Cristo. Y allí empecé a tener una relación con Dios. No fue fácil, porque yo decía, bueno, yo voy a
Pero lo importante es que cuando uno se dispone, Amén. Dios actúa. La palabra que siempre me marcó, que Dios me dio cuando yo inicié, está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, Amén. a fin de que nadie se jacte en su presencia. Tremenda palabra. Sí, de lo vil y menospreciado. Dios no escoge. Dios escoge, no te escoge por tus cualidades, no te escoge porque seas lo mejor, porque seas el perfecto. Dios escoge gente imperfecta para perfeccionarla. Gente con debilidades, gente con diferentes tipos de problemas, y hace vasija de honra. Yo recuerdo que mi hermano llegó a los pies de Cristo, y un primo. Ellos llegaron primero que yo. Yo decía, bueno, me estoy quedando sin compañeros para tomar. ¿Y ahora qué hago? Pero con todo y eso no me doblegaba, y seguía mi vida parrandera, mi vida de desorden. Aquí no se trata de quién llega primero. Así es. Aquí se trata de permanecer. Hoy tristemente sigo orando por ellos, porque uno de ellos me discipuló. Pero se apartaron hoy. Se apartaron y volvieron a esa vida. Yo llevo 20 años. Yo le digo a la gente, la fecha en que uno nace, uno no se le debe olvidar. Mi fecha de nacimiento es 20 de noviembre de 1969. Fecha de nacimiento biológicamente. Pero espiritualmente yo nací el 4 de enero del año 2004. Yo tengo 20 años. Yo no tengo 54 años. Yo estoy joven. Amén, 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 gloria a Dios. Porque Dios nos rejuvenece, como las águilas, nos renueva cada día. Entonces, mi edad es esa, 20 años, nací en Cristo. Mi vida tuvo un antes y un después. Mi vida comenzó a cambiar. Y empecé yo a buscar de Dios, a meterme con Dios, a luchar con mis debilidades. A los 6 meses volví a tomar. Ya yo no tomaba, me sentaba, era el último año de la universidad, me sentaba con los compañeros, ellos tomaban, yo no tomaba, los escuchaba echar sus cuentos, tal. Y yo decía, no, eso no va conmigo. Pero, a ver, allá en el último semestre, teniendo 6 meses del Evangelio, ya eran 6 meses sin tomar, ya nada. 6 meses sin tomar. De pronto, por una joven que me gustaba, yo le gustaba, y ella me dijo, me gustaría estar contigo, pero tienes que sacarme a rumbear. Y yo dije, 2 cervezas no hacen daño. Y bueno, listo, vamos. Fui con ella, rumbeamos, pasé con ella, pero llegué borracho a la casa, drogado, a las 11 de la mañana del día siguiente. Tremendo. Yo recuerdo que mi mamá me echó de la casa, mi hermano me decía, yo sabía que ni para cristiano ibas a servir. Pero por primera vez en la vida, yo no me sentí mal con ellos, me sentía mal con Dios. Exacto. Yo no podía ni alzar la mirada a los cielos, yo me sentía peor que una cucaracha. Dios mío, perdóname. Y entré al baño y empecé a llorar, y escucho una voz que me dijo, ahora vas a hacer un pacto conmigo, un voto. No vas a tocar una sola mujer hasta que yo no te mande tu esposo. Y yo llorando le dije al Señor que sí. Y
Fueron 4 años y medio donde no me permitió tener ni novia. Ni novia me permitió tener. Porque Dios necesitaba hacer una santificación en mi cuerpo por todas las inmundicias que yo había practicado, que yo había hecho. Él necesitaba limpiar mi mente, primero que todo, de la pornografía, de la masturbación, de todas las cosas que había yo hecho en esta vida. Tremendo. Y empezó esa limpieza de 4 años y medio. Una vez intenté tener me gustó una muchacha de la iglesia y ella gustaba de mí. Y cuando yo le digo, ella me dice, no, pero es que yo estuve orando y Dios me dijo que no. Y yo cogí una rabia con Dios y le digo, bueno, yo no soy digno de tener ni una hija tuya. Porque yo no entendía, era que Dios estaba haciendo una limpieza en mi mente, en mi corazón, para poder darme la esposa que hoy tengo. Entonces, fueron 4 años y medio donde no me permitió. Era mentiroso. Y eso es mentira de que tú te bautices y mañana sales con... Enseguida cuando te sumergen en el agua y cuando sales con alita y con aureola. No, salimos con las mismas debilidades. Yo salí, después que me bautizaron, seguí siendo mentiroso, engañador, usurpador. Pero había temor en mi corazón. Ya lo pensaba para hacer las cosas. ¿Cómo salí de robar? Porque toda la clave está en rendir nuestra vida al Señor, en reconocer lo que está mal en nosotros, en reconocer y apartarnos de aquello que nos hace daño. Entonces yo me le arrodillaba a Dios y le decía, Señor, a mí me gusta mucho la música, la salsa, el vallenato, y tú sabes que eso me ministró mucho. Yo quiero dejarla porque yo quiero alabar como ellos alaban. Exacto. Y entonces un día iba en un bus, y ese bus con su música, vallenato, yo creo que iba sonando uno de Diomedes, y a la mitad del disco yo empecé a cantarlo. Porque a veces cuando vamos en el bus, por muy cristiano, tú empiezas como que te acuerdas de algo. Y yo empecé a cantar la canción que iba sonando, pero a la mitad de la canción empecé a cantar una alabanza. Yo decía, ¿qué pasó aquí? Y la voz del Espíritu me decía, soy yo quien te está cambiando. Ajá. Otro día me la arrodillé y le dije, Señor, no quiero estar más en la lascivia, no quiero estar más en esto, no quiero masturbarme más, no quiero ver más pornografía. Y un día, llorando se lo dije, y un día viene una mujer vestida espamparantemente, y yo empiezo a verla, pero mis ojos, mi mente estaba en blanco, y mi mente en blanco, y la seguí mirando, y se perdió. Y yo dije, ay, ¿será que me estoy convirtiendo para otro equipo o qué? Que no sentí nada. Él me dice, soy yo quien te está cambiando. La música, después de que tuve esa experiencia, un día después de una prédica, llego a la casa y veo la caja de CD que tenía piratas, originales, vallenato, salsa, y los regalé. Se lo llevé a un primo, se lo llevó a una vecina, la salsa a una vecina, el vallenato a un primo, total, regalé todo. Una persona me dice, es que tenías que haberlos quemado. No, pero yo de eso no sé nada. Yo lo único que sé es que Dios me puso que Aquí voy a algo tremendo, vean. A veces la gente necesita tener los pastores al lado, que le estén diciendo las cosas, que le estén aconsejando. Yo le doy gracias a Dios que nací en esa iglesia. Fue mi primera iglesia. Pero yo me siento al lado en un busco del pastor Iván Castro y él no sabe que yo estuve por su iglesia. Él no me conoció. Porque era una iglesia grande. Sí, una iglesia grande. Y yo solamente iba, llegaba, me sentaba, escuchaba el mensaje, pero esa palabra que ese varón decía ya rompía algo en mi vida, rompía algo en mi corazón y empezaba a haber una transformación. Una vez hablaron de la idolatría, que por encima de Dios no debe haber nada. Cuando yo llego a la casa veo mi cuarto
lleno de afiches del Junior, de la Selección Colombia. Yo tenía calzoncillos, toalla de Junior, calzoncillo de Junior, pantaloneta, camiseta. Y empiezo a ver eso y empiezo a quitar todos esos afiches, así como están estos afiches aquí. Los empecé a arrancar, y de pronto sentí una luz que entró a mi cuarto. Yo me asusté y yo dije, ahí esto lo que Dios hizo. Dios quitó mi idolatría por la Selección Colombia, por el Pibe, por el Junior. Hoy me da lo mismo, y el hermano Eri es testigo, que me da lo mismo si gana, si pierde, y menos si se cruza un partido de Junior con un servicio. Yo me voy para mi servicio. Primero mi Dios, segundo mi Dios. Yo me di trompa por el Junior. Amén. Yo me di trompa por ese Junior. Yo formaba unas discusiones por el Junior. Ya no. Ya. ¿Por qué? Porque entendí que eso era idolatría. Y por encima de Dios no debe estar nada. Amén. Y empezó esa transformación. El robar. Yo en Bavaria robé hasta decir nomás. Y de pronto Dios me dice, cuando ya estoy en los caminos, Dios me dice, no me dejó dormir una semana. Y me decía, tienes que contarle a tu jefe, que es tu amigo, todo lo que tú hacías. Y yo lo único le decía, Señor, y todo, me vas a meter a sapo ahora. Pero yo salí de allá. Yo no tengo ya nada que ver con esa gente, ¿por qué me vas a meter en esto? Pero bueno, reuní al jefe de 20, reuní al gerente de mercadeo, que era el esposo de la prima mía, y les dije, les quiero contar lo siguiente. Allá se roba, y se roba de esta manera, así. ¿Y quiénes lo hacen? Me trajeron una lista de 100 personas. Le dije, bueno, te voy a señalar nada más lo que no lo hacen. 5 no lo hacían, los otros 95 todos robaban. Y bueno, después que hago eso, a los días, llego a una tienda, me dan un vuelto de más. Cuando yo regreso a la parada, que me voy a montar en el bus, me doy cuenta que me dan un vuelto de más. Me devolví, se lo regresé a la señora no me dio ni las gracias. Y cuando yo me monto del bus, yo digo, esa señora ni las gracias me dio. En otra época yo le hubiera mucho a la mano. Me dice el Señor, es que yo soy el que te está cambiando. ¿Por qué? Porque yo me le arrodillé un día, le lloré por esa condición que había en mí. La palabra de Dios enseña, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. No podemos estar mostrándonos como los más santos, como los que no tenemos errores. Tenemos es que delante de Él, delante del mundo podemos hacerlo y la gente no sabe, pero delante de Dios que todo lo sabe, ¿tú cómo te vas a mostrar como que digno de? No somos dignos de nada. Nuestros pecados son como trapos de inmundicia delante del Señor. Y al Señor lo que le gusta es que lo reconozcamos, pidamos perdón. Amén. La verdad es que, escuchando este testimonio, pastor, veo la paciencia que tiene Dios con nosotros. Porque mira que fuiste, llegaste a discipularte, y fue una lucha que tuviste, y entrabas, salías, incluso ibas 2 horas, recibías unas enseñanzas, pero después te ibas para la troja, y allá, y así pasó muchas veces. Pero mira que uno acá en la humanidad, cuando uno ve un ser querido o un amigo, termina muchas veces cansándose, que se estrelle, ya yo no le boto más el tiempo, mira, no cambia. Pero mira que Dios tuvo esa paciencia contigo, Él creyó en ti. Eso es lo importante, que Dios cree en nosotros. Y eso nos enseña a nosotros a no juzgar, porque la palabra nos enseña precisamente de que no juzguemos para que no seamos juzgados, porque tenemos que tener paciencia con nuestros seres queridos, que de pronto no están. Mira que tú dices, la mitad más o menos está, la otra mitad no. Lo mismo pasa en mí. Mucha de mi familia, para la honra y gloria de Dios, está en el Evangelio, pero mucha no.
Y se escuchan expresiones a veces que eso no cambia. Es que como cuando ya está desahuciado, y nosotros no podemos desahuciar a nadie. Nosotros tenemos que creer de que Dios puede hacer ese cambio en ellos, así como lo hizo contigo, porque fue fuerte lo que tú viviste. Hubo droga, hubo homosexualismo, hubo pornografía, hubo aberraciones, como tú lo dices. Amén. Pero hoy en día eres un pastor de ovejas. Hoy en día tienes una congregación. Y yo tuve el privilegio de estar en esta congregación donde soy testigo. Aquí era la iglesia donde era... 9 años estuviste. Bueno, y esta iglesia comenzó con 4, 5, 6, 8. Y muchos decían, este hombre ¿para qué se viene para acá a perder el tiempo? Porque este en soledad y él vivía en el silencio. Y muchos se expresaban de esa manera, incluso un hermano mío lo decía. Yo lo invitaba y me decía, está loco, voy a dejarme ver un partido del Junior por ir a perder mi tiempo. Eso no camina, eso ahí no sirve, por aquí la gente no camina. Siempre las palabras eran negativas. Y yo llegué a creerlo, yo llegué a pensarlo. Me da cosa con el pasto, pero, ¿verdad? Estáis perdiendo el tiempo aquí. Los mismos 8, 7, 6, y cuando habían 10 era mucho. Pero él creyó, él tuvo paciencia, y hoy en día el tabernáculo maneja más de 100 almas. Amén. Entonces, yo veo esos frutos, y así como Dios creyó en ti, yo te digo a ti, que de pronto estás escuchando, que estás pasando, que de pronto, mira, el espíritu de quitarse la vida. Eso suele suceder. El adversario, así como Dios habla, el adversario habla. Hay gente que no cree que Dios habla. Claro que habla. Si el adversario habla para dañar. Para destruir. Para destruir. Mira, el joven que me impresionó en las noticias, que mató a la mamá y a la tía a martillazo. Y él lo entrevistaron y hasta bien parecido al hombre. Él dijo que una voz del cielo le dijo, mátala, mátala. Mátala, mátala, y él hizo caso a esa voz. Obviamente eso no era del cielo, eso venía del infierno. Porque el diablo toma la mente de las personas. Pero también Dios habla a nuestro corazón, a nuestra alma. Dios te libró de la muerte, de quitarte la vida. Te guardó de cuánto peligro no te guardó el Señor en esa vida de tinieblas. Así que tú que me estás escuchando, que de pronto estás pasando por depresión, de pronto crees que no puedes salir de la droga, o de pronto has pasado por violación, aquí hay un testimonio vivo, aquí hay un servidor de Cristo, aquí hay un pastor de muchas almas. Así que para ti hay cambio, hijo, para ti hay oportunidad, hijo. Si tú no has creído en ti, yo quiero decirte que el Rey de Reyes y Señor de Señores sí cree en ti. Él decidió ponerse como los caballos, la careta, y ver solamente al consumador de la fe. Y hoy en día podemos ver el fruto. Así que hay oportunidad para ti. No sé quién esté pasando por diferentes dificultades, pero así como Dios lo hizo con él, lo hace contigo, hijo, lo hace contigo, hija, porque Lucas 18:27 dice que lo que es imposible para nosotros los hombres, para Dios es posible. Amén. Amén, amén, amén. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya se nos acabó el tiempo, pastor. De verdad que Tocará una segunda parte porque usted sabe que viene la parte de mi proceso. amén, amén. Primero como para llegar a ser pastor y también la situación que vivo en la salud, que me llevó a una clínica UCI. Y bueno, estaremos contándoselo. Esto queda continuará, el tiempo se nos ha terminado.